Buenas tardes, mi nombre es Lady Santana. El día de hoy tenemos una invitada muy importante. Aparte de eso, es una experta en literatura y cine. Vamos a hablar sobre la obra de Satanás, tanto en su versión literaria como en cinematográfica. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre esta obra original de Mario Mendoza? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, para empezar, Satanás es una novela escrita por Mario Mendoza, publicada en el año 2002. Esta obra es un thriller psicológico que explora temas bastante profundos como la violencia urbana, la descomposición social y la psicología de sus personajes o sus protagonistas. Bueno, la historia está centrada en tres personajes principales cuyas vidas se ven entrelazadas por un acto de violencia ocurrido en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y entonces, bueno, la obra es una reflexión sobre la moralidad, el sufrimiento y las decisiones humanas en situaciones así de límite. Muy bien, Natalia. Y también nos gustaría saber, cómo se traduce esta obra al cine. Cuéntanos sobre la adaptación cinematográfica. Claro que sí. Bueno, la película Satanás es dirigida por Andrés Valls en 2007 y esta es una adaptación de la novela de Mario Mendoza. Recordemos que la película está basada en la obra, más no es una fiel representación de lo que la obra quiere contar. Y aunque se mantiene la esencia de la obra, pues la película tiene que adaptarse al lenguaje audiovisual, obviamente, y esto implica algunos cambios en la trama, porque puede incluir algunas cosas del libro o como tal, no incluirlas en absoluto. Bueno, la narrativa audiovisual reemplaza las introspecciones profundas de los personajes y la atmósfera de la película se construye a través de las imágenes y los sonidos. Y la historia sigue el mismo hilo que podemos evidenciar en la obra, presentando los tres personajes principales que se enfrentan a la violencia y la desesperación en Bogotá, que era pues igualmente opresiva. Bueno, Natalia, hablando de las diferencias, cuéntanos cuáles son las principales diferencias que encuentras entre el libro y la película. Claro que hay bastantes diferencias. Bueno, pues recordemos, como le dije anteriormente, que la película está basada en la obra, más no es una representación fiel de lo que la obra cuenta. Una de las diferencias más notables en la forma en la que se presenta la psicología de los personajes. En el libro Mario Mendoza, él dedica mucho más tiempo a explorar los pensamientos y las emociones íntimas de los personajes. Pero esto permite al lector entender profundamente el sufrimiento y las razones detrás de las acciones de este protagonista, lo que lo lleva a hacer la masacre, lo que lo lleva a tener este bajón emocional. Pero en la película las razones de tiempo y de formato, porque pues sabemos que una película no se extiende más de 2-3 horas, entonces esto se ve más limitado. Entonces se hace una introspección mucho más rápida que puede dejar algunos cabos sueltos. Y la atmósfera de angustia y de violencia es muy palpable. O sea, se dedica como más a exaltar esa parte de la violencia, y también algunos matices psicológicos no se desarrollan profundamente por estas cuestiones. Así que podemos ver un poco de la psicología de los personajes, pero si queremos entenderlos a la perfección, obviamente tendríamos que leer la obra. Muy bien, entonces con esto es importante que primero nos leamos el libro para poder entender la película. ¿Listo? Bueno, también nos gustaría saber, Natalia, acerca de los personajes. ¿Se les da el mismo tratamiento en ambos, tanto en la película como en el libro? Bueno, en ambas versiones, tanto en la obra como en la película, los personajes son los mismos, pero no se profundiza tanto en sus antecedentes. Por eso en el libro podemos conocer mucho más sobre su pasado, las motivaciones que los llevan a tomar decisiones tan extremas y también a ayudarnos a entender el porqué de sus acciones. Pero mientras tanto la película se enfoca más al momento presente, en las acciones y cómo suceden los hechos, porque recordemos que pues esto es basado en hechos reales. Entonces la película centra más su atención a esta parte, a contar cómo sucedieron los hechos, pero en el libro se desarrolla más esas razones, motivaciones y antecedentes de cada uno de los personajes. Por eso esto hace que algunos personajes en el cine puedan verse más superficiales a lo que esperamos después de leer la obra como tal. Entonces, al compararlo con el libro, obviamente los personajes se quedan un poquito cortos. Sin embargo, siguen siendo los mismos. Bueno, ¿hay alguna diferencia importante al final de ambos formatos? Cuéntanos, ¿cuál es esa diferencia? Por supuesto, el final es otro punto
bastante importante de diferencia entre las dos versiones, porque en el libro el final es un poco más ambiguo, dejando espacio para que el lector lo interprete a su manera. Es un cierre abierto que invita a la reflexión. Sin embargo, en la película el final es bastante, visualmente hablando, es bastante explícito, lo que da una interpretación más clara y más directa. La película en cierto sentido resuelve la historia de una manera mucho más cerrada que el libro, pero no se deja tanto a la interpretación personal a comparación del libro. Si leemos el libro, vamos a tener un momento de reflexión de acuerdo a todo lo que pasa. La película le da un cierre mucho más explícito, más cerrado y no deja como cabos sueltos. Bueno, para concluir lo que hemos hablado el día de hoy con Natalia acerca de la película de Satanás y el libro, bueno, pues en cualquiera de sus formatos nos enfrenta pues con nuestra propia naturaleza humana a través de sus personajes, novela, y la película nos invita pues a reflexionar sobre los límites de la moralidad y cómo pues la violencia puede surgir de las circunstancias menos esperadas. Bueno, Natalia, hemos finalizado esta entrevista. Te agradecemos por su tiempo y por compartirnos tus perspectivas con respecto a la obra de Satanás. Bueno, también ha sido pues un placer hablar de estas adaptaciones y sus diferencias y similitudes de la obra y película de Satanás. Entonces, muchas gracias y nos veremos en otra próxima. El placer ha sido totalmente mío. Espero que esta pequeña entrevista les haya abierto un poco las ganas de leer la obra y de ver la película. Ambas versiones son bastante buenas, así que les recomiendo totalmente esta obra Satanás de Mario Mendoza, inspirada en hechos reales acá en la ciudad de Bogotá. Así que muchas gracias por la invitación.